Hola, buenos días jóvenes, un gusto saludarlos en esta última clase del universitario. Tenemos la clase número 15 y vamos a ver lo que es la función cuadrática, ¿no es cierto? Estamos terminando en la área de funciones y vamos a continuar con lo que estamos viendo anteriormente, función lineal, función fin, y vamos a la función cuadrática. Tenemos la pregunta oficial PSU, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas? ¿No es cierto? Típica pregunta. Y nos dice respecto a la función de la forma tanto, ¿no es cierto? Y vamos a poder ver qué cumple y qué no cumple en este caso. Bueno, eso lo vamos a ver al final de la clase. Recordemos o veamos por primera vez, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes ya lo han visto en sus clases, pero sale aquí. La definición, ¿no es cierto? Una función cuadrática tiene la forma siguiente: f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, con a distinto a 0. A, B y C representan los números reales, ¿no es cierto? Luego vamos a tener que la representación gráfica, ¿no es cierto? El gráfico de esta figura es una parábola, como podemos ver aquí, de esta forma, ¿no es cierto? Pues una parábola hacia arriba o hacia abajo, ambos cumplen. Y también tenemos un ejemplo, dice, si f de x es igual a 2x cuadrado más 3x más 1, ¿no es cierto? Y podemos encontrar de que el a, ¿no es cierto?, el número que acompaña al x cuadrado, esto es muy importante. El b es el número que acompaña a la x, que está sin exponente, ¿no es cierto? O en realidad está elevado a 1, pero nosotros lo asumimos, ¿no es cierto? X cuadrado, x elevado a 1, y el número que está solito, que no está acompañado por x, podríamos decir a lo mejor que está acompañado por x elevado a 0, ¿no es cierto? Pero finalmente si lo vemos así, sin estas notaciones que van de más, ¿no es cierto? Podemos decir que a es el número que acompaña al x cuadrado, b el número que acompaña a la x que está sin exponente, y c es el número que está solo. Luego en la siguiente, ¿no es cierto? 4x cuadrado menos 5x menos 2. En este caso, se dan cuenta de que el primero también va a ser 4 y el segundo es menos 5 y el tercero es menos 2. Aquí importante, el signo toma mucha importancia al encontrar a, b y c. Entonces vamos a poner el número que acompaña a la x, o el número que está solito, ¿no es cierto? X cuadrado o x cuadrado, x o el número solito, lo consideramos siempre con el signo, ya sea positivo o negativo. Continuemos. Bueno, hablamos de la intersección con el eje y, ¿no es cierto? Concepto que ya hemos visto en las clases anteriores. Dice que es una función cuadrática o en una función cuadrática de esta manera, ¿no es cierto? La forma general que acabamos de ver, donde c es el coeficiente que indica la ordenada del punto donde la parábola intersecta el eje y. Es decir, el c me va a decir el punto x, ¿no es cierto? Vamos a hacer un punto de una intersección en el plano, el punto algo, c, ¿no es cierto? 0, c, donde la parábola intersecta el eje y. Damos un ejemplo, un gráfico, ¿cierto? Tenemos nuestra parábola y está lo que hemos dicho. Este c va a ser el c que nosotros vemos en la forma general, ¿cierto? Y va a ser donde intersecta la parábola al eje y, o al eje de las ordenadas, lo que también tiene ese nombre. La concavidad, otro elemento que nosotros vemos con este a, b y c que encontramos, va muy de la... o sea, es 100% dependiente de lo que pasa con el a, ¿no es cierto? Si es que el a es positiva, va a ser cóncava hacia arriba, ¿no es cierto? Ahí, bueno, si es que la a es negativa o es menor que 0, negativo, menor que 0 es lo mismo, va a ser cóncava hacia abajo, va a estar de esta manera. Hay siempre una manera de decirlo, como el a es mayor que 0, significa que esto es positivo, ¿no es cierto? Como es positiva, el gráfico va a ser feliz. Y como esto es negativo, ¿no es cierto? Menor que 0 negativo va a ser triste. Siempre una manera de recordarlo. Yo siempre enseño esto porque siempre me acuerdo de eso, cuando lo explico. Bueno, tengo un ejemplo y dice, la función f de x igual a x cuadrado menos 3x menos 4. Tenemos que a es 1, c es menos 4, ¿no es cierto? Y bueno, y en este caso podríamos saber nosotros que b, no lo vamos a usar en este ejemplo, pero b es menos 3. Oh, disculpen, me tengo un problema con la cámara. Ya. Cambié de cámara en este momento, pero se continúa. Sí. Y luego tenemos que la parábola intersecta el eje y en el punto 0,-4, ¿no es cierto? Lo que sale aquí. Y es cóncava hacia arriba, ¿no es cierto? Porque el a es mayor que 0, significa que es cóncava hacia arriba. Y como el c es menos 4, intersecta el eje y en
menos 4, o sea, 0, menos 4. Disculpen esa notificación diferente de ellos por la cámara. Está fallando. Detalles técnicos. Luego vamos a tener el eje simetría y vértice. Sale que el vértice de una parábola es el punto más alto o más bajo de la curva según su concavidad, ¿cierto? El vértice va a ser el punto, en este caso, como la parábola es concavidad hacia arriba, ¿no es cierto? Está feliz. El A es positivo. Sabemos de que el vértice es el punto mínimo. El punto más bajo. Bueno, ahí borrar un poquito para poder leer lo que está aquí. Dice, y el eje de simetría es la recta que pasa por el vértice de la parábola y paralela al eje Y, ¿no es cierto? El eje de simetría va a ser simetría, como nosotros conocemos, es un espejo, ¿no es cierto? Va a dejar igual a un lado y hacia el otro. En este caso, o sea, y justo pasa por el vértice, el punto mínimo, ¿no es cierto? El punto del medio, de la mitad de la parábola. Y este sí o sí va a ser paralelo al eje Y, ¿no es cierto? Estamos viendo este tipo de parábolas que van solamente hacia arriba o hacia abajo. Luego tenemos eje de simetría y vértice, ¿no es cierto? Sea la parábola tanto, de la forma general, entonces el eje de simetría va a ser x es igual a menos b partido 2a. Este x no lo reemplazamos, ya es el x de la función de la parábola. Como tengo aquí f de x, ¿no es cierto? Es x. Recuerden que va a ser x igual a algo porque es vertical la recta. ¿Ya? Y bueno, el menos b partido 2a es de lo que nos encontramos, ¿no es cierto? Si es que este fuera 2x cuadrado menos 3x más 1, por ejemplo, ¿qué vamos a poner? X es igual a menos, ¿no es cierto? En este caso el b, voy a darle aquí arriba, es menos 3, ¿no es cierto? Y el a es 2. Entonces, como es menos 3, vamos a dar menos b. O bueno, menos 3 en este caso. Voy a borrarlo solamente para que ustedes vean el ejemplo. Cosas. Menos 3. Y esto partido por 2a, ¿no es cierto? 2 por a, que es 2. Aquí me falta esa referencia. Y nos quedaría 3 partido 4. ¿No es cierto? Igual a x. Siempre pasa. Bueno, continuando, tenemos que el vértice es esto, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? La fórmula es muy similar, tiene los mismos conceptos, tiene menos b partido 2a, pero recuérdense, ¿qué es el vértice? El vértice es un punto. Al tener un punto va a tener dos coordenadas, la coordenada x, que va a ser esto, menos b partido 2a, ¿no es cierto? Igual al eje de simetría, y el punto o la coordenada y va a ser f de menos b partido por 2a. ¿Qué significa esto? Que este valor vamos a tener que reemplazarlo en la fórmula, ¿no es cierto? Donde salga x vamos a poner menos b partido 2a y menos b partido 2a. Otra forma de encontrar esa fórmula es, o sea, de encontrar el vértice usando esta otra forma. Es un poco más larga, ya es más difícil de aprenderse, ¿no es cierto? Porque tiene 4ac menos b cuadrado partido 4a. Un poco más compleja. Yo siempre recomiendo utilizar esta de arriba porque es más fácil de recordarse. Veamos un ejemplo, dice, sea la función tanto, ¿no es cierto? Con a igual a 1, b igual a 2 y c igual a menos 8. Entonces, encontremos el eje de simetría, va a ser x igual a menos b partido 2a, ya sabemos, reemplazamos, x igual a menos 2 partido 2 por 1, es decir, x igual a menos un entero. Esa es la recta. En el gráfico, ¿cómo sería, no es cierto? Sería paralelo al eje y pasaría por el menos 1. Ya como por acá, ¿cierto? Menos 1 y así sería. Donde está el vértice, o sea, el eje de simetría. ¿Encontramos dónde estaría el vértice? Bueno, vamos a reemplazar y nos va a dar que la primera parte, ¿no es cierto? Menos b partido 2a, ya sabemos que es menos 1. Esta es la coordenada x y la coordenada y va a ser f de menos 1. ¿Cómo encontramos f de menos 1? Recuérdense, vamos a poner f de menos 1 igual a esto, ¿no es cierto? Esto que tenemos aquí arriba, lo reemplazamos las x por menos 1. Se va a tener menos 1 al cuadrado, con paréntesis, para mantener el orden, ¿no es cierto? 2 por menos 1, menos 8. ¿Cómo nos daría? Bueno, esto, menos 1 al cuadrado es 1. 2 por menos 1 me va a dar menos 2. Esto es menos
Menos 1 al cuadrado es 1, ustedes lo saben porque es menos por menos, ¿cierto? Nada más. Aquí más por menos me da menos, 2 por 1, 1. Y menos 8. Y claro, efectivamente nos va a dar menos 9. Es lo que tenemos acá. Disculpe. No, nada más, sí. Bueno, aquí, si es que vemos aquí esto, ya. ¿Cierto? Va a tener eje simetría que pasa por el menos 1. Y el vértice va a estar justo en el menos 1,9. Este es vértice. Menos 1, menos 9. Muy bien. Bueno, importante saber, ¿no es cierto?, que cuando la parábola es cóncava hacia arriba, el vértice es el punto mínimo, ¿no es cierto? Cuando la parábola, el A es positivo, el vértice va a ser el punto mínimo. Y cuando la parábola es... Perdón. Estaba anotándolo bien. Cuando la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, A es menor que 0, el vértice va a ser el punto máximo, ¿no es cierto? Va a estar aquí arriba. Y va a ser dividido en dos partes iguales, ¿no es cierto? Con este punto como vértice. Y esta recta como el eje de simetría. Muy bien. El discriminante de una parábola, ¿no es cierto? O de una función cuadrática, mejor dicho. Me dice... Bueno, el discriminante de una función se define como... Voy a leerlo antes de explicarlo. Bueno, de esta manera, ¿no es cierto? Este triangulito significa discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac. ¿Para qué me sirve esto? No es para encontrar las soluciones, sino para saber los tipos y cuántas soluciones tiene la parábola. ¿Ya? Por ejemplo, si el discriminante es positivo, entonces la parábola intersecta el eje en dos puntos al eje X. De esta manera, si el discriminante es mayor que 0, va a intersectar en dos puntos. Entonces esta parábola va a tener dos soluciones. ¿Ven? Y si es que es al inverso, ¿no es cierto? Bueno, puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? El discriminante no me dice si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, eso me lo dice el A, ¿no es cierto? Dos soluciones. Si el discriminante es negativo, entonces la parábola no intersecta el eje X. De esta manera, ¿no es cierto? La parábola va a pasar o justo arriba. No está el otro ejemplo. Me engañaron ahora. Bueno, va a estar de esta manera o va a estar aquí, justo abajo, ¿no es cierto? No va a alcanzar a cortar en ningún punto. No se va a dar. En el caso que el discriminante sea igual a 0, entonces la parábola intersecta el eje X en un solo punto. Es decir, es tangente. Justo en un puntito lo toca. Y ese punto normalmente va a ser el vértice, ¿ya? Va a ser de esta manera y... Vamos a me engañaron una vez. Me equivoqué. De esta manera o así, ¿no es cierto? Va a pasar aquí y justo en el vértice es tangente con el eje X. Cuando el determinante es igual a 0. ¿No es cierto? Tenemos esos tres puntos. Si el determinante es mayor que 0, dos soluciones. Si el determinante es menor que 0, no existe solución. Y si el determinante es igual a 0, una solución. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de los números reales. Ya, eso no importa. No sé qué pasó con la cámara, en qué momento dejó de salir. Disculpen. Bueno, sale la ecuación cuadrática y de segundo grado es de la forma, ¿no es cierto? Relación entre función cuadrática y segundo grado. De esta manera, ¿no es cierto? Todas las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones o raíces. Si estas son reales, comprenderán puntos de intersección con la parábola, ¿no es cierto? Es decir, esto de acá son las raíces o las soluciones. Tenemos x1 y x2 y me va a dar dos soluciones. Para determinar los puntos de intersección con el eje X de la función tanto, se debe resolver la ecuación cuadrática x cuadrado menos 2x menos 15 igual a 0, ya que la curva corta el eje X cuando f de x es 0. ¿Qué quiere decir? Tengo que esta función tenerla despejada a 0, ¿no es cierto? Si como x cuadrado menos 2x menos 15, vamos a anotarlo en dos paréntesis. Vamos a encontrar de que x1 es menos 3 y x2 es 5. ¿Ya? Esta es una forma de encontrar la solución. Vamos a verla cada uno por detallado. Por lo tanto, la intersección es menos 3,0 y 5,0. Se dan cuenta de que aquí tenemos más 3 y menos 5. Y después vamos a tener más 5 y menos 3. Bueno, claro, es porque nosotros vamos a tener x más 3 igual a 0.
Y vamos a tener de que x es igual a menos 3. Ya sé que estoy escribiendo muy desordenado, pero quiero pasar rápido a la parte más simple. De tal manera... Bueno, se me pasó. Es importante, ya, una forma... porque aquí solamente mostramos esta forma de hacerlo porque es la más rápida, ¿ya? Recuerden que siempre es importante hacerlo lo más rápido posible y porque también es lo que más importa. Pero aquí vale destacar de que nosotros siempre podemos encontrar las soluciones, ya sin importar el tipo de curva que sea, la solución de una función cuadrática cuando tenemos que usar la fórmula que ustedes ya la han visto, que es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto partido por 2a, ¿ya? Y esta raíz cubre todo. Se dan cuenta, esto que está dentro de la raíz es el determinante, la fórmula del determinante. Se vuelve a utilizar aquí. Tenemos 2 por a abajo y esto es un b. ¿Cómo desarrollaríamos esto? Reemplazando, ¿no es cierto? Aquí este más menos me va a decir que hay dos soluciones. Por ejemplo, aquí vamos a tomar la fórmula, ¿no es cierto? Vamos a decir que en esta fórmula, en esta ecuación cuadrática, a es igual a 1, b es igual a menos 2 y c es igual a menos 15. Entonces, ¿qué es nuestra función? Reemplazar, ¿no es cierto? Donde sale b, vamos a poner menos 2 y menos con menos me va a dar más 2 más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado es 4, digamos, menos 4 por a por c. Bueno, a es 1, c es menos 15, ¿no es cierto? Entonces menos por menos me va a dar más. Y 4 por 15, 4 por 5 es 20, ¿no es cierto? Y 4 por 1, 30, que es 60, ¿sí? Tiene sentido. Y esto partido por 2a, ¿no es cierto? 2 por a, 2 por 1 me da 2. Después de esto, yo ya teniendo esta solución, vamos a tener que, bueno, hagamos algo antes de resolver, ¿no es cierto? 4 más 60 me va a dar 64, yo aquí lo borro porque sé que me están siguiendo. Y bueno, la raíz de 64, ¿cuánto será? Resolver la raíz de 64, bueno, ustedes ya deben saber. Se me perdió el lápiz. Raíz de 64 es 3,76 y 8 es 64, ¿cierto? 8 por 8, 64. Bueno, sabiendo esto, me va a dar que 2 más menos 8 partido 2. Bueno, ¿qué hacemos? Encontrar x1 es con más, es decir, 2 más 8 partido 2 y x2 es 2 menos 8 partido 2. Ya, disculpen a mí que no tengo más espacio, voy a anotarlo hacia arriba. Nos va a dar que x1 es 2 más 8, me da 10, partido 2, 5, ¿no es cierto? Y aquí x2 me va a dar que 2 menos 8 me va a dar menos 6, y menos 6 partido 2 me da menos 3. Se dan cuenta, me dan la misma solución. Menos 3 y 5. Esta fórmula siempre la podemos utilizar, ¿ya? Sin importar qué tipo de función cuadrática sea. Vamos a la pregunta PSU y me dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas con respecto a las funciones de la forma f de x igual a x cuadrado menos p con dominio los números reales? ¿Ya? Si p es mayor que 0, entonces la gráfica f intersecta el eje x en un solo punto. Bueno, ¿qué tenemos que ver? P que es c, ¿no es cierto? Un número que está solito. Aquí es muy importante, muy buen ejercicio, porque vamos a ver de que a va a ser el número que acompaña a x cuadrado. En este caso, ¿cuál número es? El 1, ¿no es cierto? No vemos nada, sabemos que hay un 1. El b es el número que acompaña a la x, pero no tenemos x solita. Entonces vamos a decir que b es 0. Si es que no está, ponemos que es 0. Y p es, y c, perdón, va a ser menos p, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1, 0 y menos p. Dice, si p es mayor que 0, entonces la gráfica de f intersecta el eje x en un solo punto. ¿Cómo vemos esto? ¿Cuántas veces intersecta el eje x? Bueno, con el determinante, ¿no es cierto? Determinante es b al cuadrado menos 4ac. Reemplacemos determinante.
B al cuadrado, bueno, esto es 0, menos 4 por AC, bueno, va a ser 4 por menos P, ¿no es cierto? Porque va a estar por 1, no es necesario ponerlo. Claro, que el determinante es menos 4 por menos P, pero va a ser más 4P. Entonces, ¿qué me dice? Si P es mayor que 0, ¿no es cierto? Si P es positivo, entonces F intersecta al eje X en un solo punto. Esto no lo podemos saber, ¿no es cierto? Porque si P es mayor que 0, significa que P va a ser un número positivo, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si es que P toma cualquiera de esos valores, por ejemplo P igual a 1, va a ser 4 por 1. Y el determinante va a ser 4. Y 4 es mayor que 0, es decir, cuando el determinante, recordemos, es mayor que 0, son dos soluciones. Decidiríamos que el determinante fuera 0. Si el determinante es 0, es una solución. Entonces, aquí para que sea una sola solución, como vi aquí, ¿no es cierto? Se intersecta el eje X en un solo punto, P tendría que valer 0, no tendría que ser menos que 0. Entonces la primera es falsa. Borremos aquí un poquito los dibujos para poder seguir desarrollando lo siguiente. Y me va a decir, aquí déjenme borrar. Si P es menor que 0, ya estamos pensando P es un número negativo, entonces la gráfica de F no intersecta el eje X. Nuevamente lo mismo, vamos al determinante, vamos a ver que es, para que no intersecta el eje X, el determinante, anotémoslo aquí, el determinante tiene que ser menor que 0, ¿no es cierto? Para que no intersecte. Para que aquí intersecte en un punto y el determinante tiene que valer, tiene que valer 0. Bueno, el determinante va a ser, ya sabemos, 0 al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 4 por menos P. Así que el determinante va a ser 4P. Entonces, si P es menor que 0, si P es menor que 0, va a ser menos algo, ¿no es cierto? Menos 1, menos 2, menos 3. Me va a dar que el determinante va a ser menor que 0, en este caso, ¿no es cierto? Porque va a ser más por menos, me va a dar menos. Entonces, el determinante va a ser menor que 0. Y tiene que no intersecta. Esta es correcta, es verdadera. ¿Saben que ahora que sabemos que la primera no es y la segunda sí es? Veamos aquí la alternativa. Bueno, solo 1 no puede ser. Solo 2 podría ser. 1 y 2 no puede ser. 2 y 3 podría ser. Y 1, 2, 3 no podría ser. Vale, entonces tenemos que hacer sí o sí la 3. Entonces, si P es menor que 0, entonces la ordenada del punto donde la gráfica de F intersecta el eje Y es positiva. ¿Qué me está diciendo? Recuerden, la ordenada es el Y, ¿no es cierto? Abscisa y ordenada. Entonces, si P es menor que 0, la ordenada del punto donde la gráfica de F intersecta el eje Y va a ser positiva. Pensemos, veamos el plano cartesiano. Ahora sí, tenemos el plano cartesiano, ¿no es cierto? Y vamos a decir, esta va a ser una parábola, ¿no es cierto?, cóncava hacia arriba y va a cortar el eje Y en menos P. Va a estar hacia aquí abajo, ¿no es cierto? Porque va a ser negativo, menos P. Va a cortar por acá. ¿Y qué me está diciendo? Si P es negativo. No. Si P es negativo va a ser P, ¿no es cierto? Bueno, aquí voy a borrar un poco nuevamente. Me equivoqué. Discúlpenme. Borremos un poco nuevamente, ¿no es cierto? ¿Qué me está diciendo? Olvidémonos del discriminante, no es necesario. Me está diciendo. P tiene un valor, ¿no es cierto? P es un número, pero ese número tiene un negativo adelante. Entonces, si P es menor que 0, va a ser menos algo. Digamos, un número menor que 0, menos 1. Ya, menos 1. Entonces, P va a ser menos 1. Por ende, va a ser más 1. ¿Y dónde va a cortar el eje Y? Aquí, en el más 1. Si P es menor que 0, entonces la ordenada del punto donde la gráfica F intersecta el eje Y es positiva. Sí, es positiva. ¿No es cierto? Va a estar aquí arriba. Va a ser una cosa así. Ahí sí que sí. Entonces va a ser la alternativa D. 2 y 3. Ahí tenemos la alternativa correcta. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido. Hay harta fórmula, hay harta cosa que analizar aquí en esta clase. Y espero que lo hayan entendido. Recuerden ver la solución que va a ser subida junto con la guía en esta ocasión, porque va a ser la última clase. Así que puedan revisar, hacer la guía y después tener el solucionario para ver en qué se equivocaron, si es que lo hicieron correcto y cuál es la solución correcta empleada. Nos vemos, que estén bien.